Bienvenidos a su programa La Rebelión de las Canas, la voz oficial de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenidos una vez más a esta edición de La Rebelión de las Canas. Les saluda Daitza Cortés y usted está donde tiene que estar a través de Guapa Radio y la página de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Nos acompañan Johnny Rodríguez Ortiz, el presidente de la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Como siempre, es un placer estar aquí con nuestros radioescuchas. Igualmente, José Ocasio, bienvenido, presidente del capítulo de Ponce. Hola. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación. Y como siempre, mi especial saludo a mi querida y hermosa nieta Micaela, que está muy pendiente del programa. Dios la bendiga. Bueno, Johnny, ¿con qué titulares vamos? Primero, como siempre, les recuerdo a los compañeros que el próximo miércoles 22 tenemos cita frente a la Junta de Control Fiscal, porque esta situación con relación al aumento de la tarifa no, de la factura para pagar pensiones ha dado mucho que hablar y tenemos que seguir en la resistencia, en la lucha, y el día de hacerlo ya hemos escogido que es los miércoles. Vamos a hablando de actividades también de la asamblea que hemos llevado a cabo esta semana en el capítulo de Aguadilla, donde hubo una renovación de la directiva y eso ciertamente es muy alentador. Por supuesto, tenemos que hablar de las cesantías de Luma, 160 trabajadores que por lo que hemos leído y escuchado, la mayoría fueron los desertores de la autoridad que prefirieron irse con Luma. Y hoy, 4 años después, ven frustrada su esperanza con relación a otro empleo. Tenemos que hablar largo y tendido sobre el aumento a la factura, como le dije ya, para pagarnos pensiones. Y por supuesto también tenemos que hablar bastante sobre la garata entre Luma y el gobierno de la señora Jennifer González por el dinero para supuestamente operar que ellos no tienen Luma y quién está pagando las consecuencias, que no es otra clase que el pueblo de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y por supuesto, tratar el tema de los planes de la Junta de Control Fiscal con relación a específicamente nuestro sistema de retiro, que es lo que ellos extraen entre manos para aquellos compañeros que suponían que aumentar la factura, eso resolvía nuestro problema de incertidumbre y estabilidad de nuestro sistema de retiro. Hemos sabido que no es así. Y otros temas que si nos da tiempo vamos a tratar, pero vamos a, como siempre hemos hecho en las últimas semanas, a escuchar al compañero Ocasio, que tiene una información y un resumen muy importante que trae su atención y ningún mejor momento que ahora. Pues cómo no, muchas gracias y buenas tardes a todos nuevamente. Quiero comenzar por lo menos con una noticia que no es tan difícil como las próximas. Y es que el próximo viernes 24 de octubre, el capítulo de Ponce se va a celebrar su asamblea anual. Así que ya ha llegado la debida convocatoria a todos los compañeros del capítulo, así que los estaremos esperando con los brazos abiertos en esa asamblea, porque ahora sí que tenemos muchas cosas que llevarle a la consideración de ustedes. Dicho eso, pues ahora continuar con las cosas menos... Ocasio, menos disculpa que te interrumpa. ¿Puedes decirnos el lugar a donde se va a celebrar la asamblea? ¿Cómo no? Se va a celebrar en la casa capitular del Colegio de Peritos Electricistas de Ponce, que está ubicado en el sector de Portugués Tibe, muy cerca de la carretera número 10, o sea, muy accesible, muy fácil de llegar al local. Bien, La gracias. asamblea comenzará a 8 de la mañana hasta que culminemos con los trabajos en horas de la tarde. Sí, adelante. Pues continuamos y ahora pues comenzamos con lo que nos corresponde con relación a esta controversia
de la ofensiva que tiene el gobierno en contra de los jubilados con relación al aumento en la factura para pagar las pensiones. Hemos notado en los últimos días una, como diría yo, una ofensiva nueva en contra de los jubilados en varios programas de opinión pública, al nivel de que han llevado hasta expresiones de los moderadores de esos programas a hacer unas letanías enormes y largas en contra de los jubilados y por qué ese aumento para el pago de las pensiones. Pero nunca menciona a estos señores de lo que nosotros hemos dicho en este programa y en otros adicionales, de que la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de la Autoridad Energética le sometió una propuesta, y esto es un asunto repetitivo, pero no nos podemos cansar de repetirlo, porque ante esa ofensiva tenemos que recordarle a los que nos escuchan que esa propuesta que sometió esa Junta de Síndicos resolvía el asunto de las pensiones sin tener que aumentar un solo centavo en la factura de energía eléctrica, que es lo que estos señores han tomado como punta de lanza en contra de nosotros como jubilados, en contra de todo lo que se refiere a empleados y ex empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no nos vamos a detener en seguir explicándolo con mucha calma para que la gente entienda cuál es la realidad de ese asunto. Me parece que, dicho eso, Johnny, tú deberías añadirle lo que tenías pensado con relación a este asunto, porque ya los otros asuntos ya es más con los recursos de Luma, de Genera y de la negociado de energía y Junta de Control Fiscal. Sí, ha sido mucha la demagogia que se ha vertido, especialmente en los canales de televisión, que la mayoría del pueblo, el pueblo menudo, acostumbra sintonizar. Y se ha llegado al extremo de decir que las secretarias de la Autoridad de Energía Eléctrica ganaban $5,000 mensuales. Y eso es falso. $5,000 mensuales es el equivalente de $60,000 al año. Y dicho eso, transcrito en horas en el pago por horas, estamos hablando de más de $30 la hora. En la Autoridad de Energía Eléctrica sí había salarios de $30 la hora y más, pero oficinistas con esos salarios, ninguna, ninguna. Y yo puedo hablar con conocimiento de causa de eso porque hemos tenido que revisar mucha información para cuando tengamos la necesidad de hacer expresiones como esta, estemos documentados y no caigamos en contradicciones. Hemos escuchado decir, por ejemplo, en otra estación o en otro programa, que los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, disculpen, somos unos chupasangre. Y eso, en el argot de cualquier miembro del pueblo, realmente es una ofensa, porque nosotros no le estamos chupando, nunca le chupamos la sangre a nadie. La autoridad era un sitio, cuando la operábamos sus empleados, donde se trabajaba observando una serie de medidas como las de seguridad, de salud, los programas de trabajo, etcétera. Y era porque se le había arrancado al patrón unos derechos que se le negaban a los trabajadores. Y gracias a las luchas que se dieron, pues eso se hizo posible, pero la autoridad no era un sitio para uno hacer lo que le diera la gana. En la autoridad los trabajadores que allí estuvimos trabajábamos, hacíamos nuestro trabajo como es mandatorio hacerlo. Y porque a ese convenio colectivo entre la autoridad y la UTIER está vigente, todo un procedimiento disciplinario para aquellos que se salieran de las normas de conducta. Y era pocas veces las que se aplicaba porque no había tanta necesidad de hacerlo, pero ese procedimiento disciplinario está allí e incluso hay compañeros que perdieron sus empleos debido a las violaciones a distintas normas de conducta, o sea que había disciplina. Por supuesto, se luchó muchísimo
y la principal lucha la dio la UTIER. Ya no somos miembros de la UTIER más que en el capítulo de jubilados, pero esas conquistas que se lograron durante las luchas de la UTIER, la autoridad también se las transfería a los demás empleados, pero no era con creces. Era, por ejemplo, la ley de madres obreras, que ahora hace muchos años es ley en Puerto Rico. Es una conquista de la Unión antes que se legislara eso, y hace muchísimos años. Yo creo que hace más de 50 años que esa ley existe. Por supuesto que sí. Y situaciones como esa, pues el acomodo razonable antes que se aprobara esa ley para los empleados incapacitados, famoso ADA, ya la autoridad y la Unión habían logrado acuerdos para la relocalización de compañeros. Por ejemplo, en el caso de los celadores, digamos, que sufrían un accidente y quedaban incapacitados parcialmente, pues la autoridad tenía la obligación, porque a eso se había comprometido en el convenio, a relocalizarlo. Y usted veía a veces en los despachos de servicio, por ejemplo, un trabajador atendiendo las llamadas del público que le faltaba una mano o le faltaban los dedos, y así, o con quemadura, y así sucesivamente. Por supuesto, pues éramos los trabajadores menos mal pagados en el pueblo de Puerto Rico. Eso también es cierto. Pero nunca fuimos los mejor pagados, porque en Puerto Rico nunca nadie ha estado bien pagado, con excepción de la plantilla de funcionarios del Ejecutivo. Eso ha sido histórico y ahora ha hecho crisis. Y así sucesivamente, y si seguimos nombrando ejemplos, vamos a seguir encontrando. Por ejemplo, también, como último señalamiento de eso, la autoridad y la Unión acordaron un plan para combatir la drogadicción. Y hubo compañeros que tuvieron que someterse a esos tratamientos, y hubo compañeros que no pudieron volver porque no fueron capaces, volver al trabajo. No fueron capaces de rehabilitarse de su adicción, la que fuera. Y esos fueron pasos gigantes que dio la UTIER. Y los trabajadores de la autoridad, pues todos tenían esos beneficios. Recuerdo que en días como el día del bono de Navidad, pues cuando los compañeros, cuando cobrábamos por cheque, que los compañeros iban a cambiar su cheque del bono, pues muchas veces eh, las personas que atendían en los bancos rabiaban al ver nuestros cheques, pero eran bonos pagados con justicia. Y el bono no es una regalía, es parte de un salario que se agrega a un momento determinado. Y en esos días, pues todo el mundo quería tener un autier. Pero a la hora de hacer las luchas, de llevar a cabo las luchas para obtener esos beneficios, todo el mundo detestaba al autier. Pero entonces, a la hora de reponer el servicio debido a fenómenos atmosféricos, todo el mundo adoraba a Lautier. Y eso empezó a degenerarse y se empezó a desarrollar una campaña de demonización contra los trabajadores empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, independientemente fueran unionados o no, fueran supervisores, directores ejecutivos, que nos han traído hasta esta eh, etapa en la que nos encontramos. Nuestro sistema de retiro es uno de los mejores ejemplos de superación de cualquier grupo de trabajadores. Este sistema de retiro del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica se crea en el año 1942, una discusión entre la autoridad y la Autoridad de las Fuentes Fluviales en aquel tiempo y la Unión, la UTIER, y era tan justo que después se decidió hacerlo extensivo a todos los trabajadores empleados en la autoridad, no solamente a los miembros de la UTIER. Y también ese sistema de retiro fue pionero, es pionero, porque no hubo uno que lo superara con las medidas que se crearon al inicio del mismo. Todavía está vigente ese reglamento del sistema de retiro, que es lo único que no se han atrevido a tocar, y ha sido la luz para muchos sistemas de retiro del gobierno central, con excepción de aquellos que entonces fueron vandalizados por la politiquería, y al día de hoy no existe ni su nombre. Nosotros, los contribuyentes de este país, estamos pagándole la pensión a todos los jubilados del gobierno central
porque sus sistemas de retiro se fueron a la quiebra y desaparecieron. Y estamos hablando de cerca del 20% del total del presupuesto general de Puerto Rico. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares al año, porque son muchos, compañeros, son quizás 150.000 o más. Ahora, cuando la autoridad, la gobernadora y la Junta de Control Fiscal rechazan la propuesta que nosotros le hicimos para evitar ese aumento de 2 centavos adicionales en el kilovatio hora para pagar pensiones, debido a que ellos descapitalizaron nuestro sistema y lo llevaron a la insolvencia, pues sencillamente no le hicieron caso, no lo tomaron en cuenta, no lo miraron siquiera. Y el resultado era más cómodo decir, bueno, pues vamos a aprobar un aumento de 2 centavos el kilovatio hora y vamos a aprobar otro de 1.5 centavos, y los sumamos los dos y los anunciamos y le echamos la culpa a los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Señores, los abonados de la autoridad, que también somos nosotros, no tenemos la culpa de la mala administración en la autoridad. Sencillamente, como abonados, nosotros consumimos el servicio que se nos vende y estamos pagándolo bien caro. Y los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica estamos pagando parte de nuestra pensión, porque esos aumentos en el costo por el servicio han sido aplicados a nosotros. Y no hay razón ninguna. Y es por eso que vamos a seguir haciendo expresiones públicas, no solamente en este programa, vamos a abrirnos hasta donde podamos llegar con nuestros recursos para que el pueblo sepa de primera mano de qué se trata esta problemática, y no es precisamente culpa de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica ni de los jubilados, mucho menos, que ahora tengamos que estar pagando la totalidad de la factura en para las pensiones, en la totalidad de la factura, toda la pensión para nosotros. En el pasado era una fracción, cuando el sistema de retiro tenía dinero, invertía y reinvertía y traía ganancias, rendimiento. Esas cosas no pasaban. Y nunca, pero nunca, y lo hemos dicho y tenemos que reiterarlo, ha sido necesario aumentar tarifas para pagar pensiones cuando el sistema de retiro tenía fondos, ni mucho menos hacer un préstamo para pagar retiro, porque hay unos mal llamados analistas que hablan sin saber y dicen que la Junta de Síndicos de nuestro sistema de retiro ha sido irresponsable y llevó a la quiebra nuestro sistema de retiro. Todo lo contrario. Esa Junta aguantó y manejó todo el dinero de tal forma que pudimos durar 9 años sin recibir la aportación patronal que como patrocinador hacía la autoridad, para entonces quedarnos sin dinero. Y como el gobierno, la autoridad, mejor dicho, como patrocinador, el mensaje que nos da a nosotros es: si no hay dinero para pagar tu pensión, no te preocupes porque yo voy a proveer ese dinero. Y lo han podido, y ya se deben cerca de 800 millones de dólares en préstamos para que nosotros cobremos nuestras pensiones. No es nuestra responsabilidad eso. Sin embargo, hemos sido proactivos y hemos ido a hacer propuestas que, negociando, hubiesen resuelto y evitado toda esta situación que estamos enfrentando al día de hoy. Una, como es la incertidumbre de nuestro sistema de retiro, que en este momento es cada vez más ardiente, y ese costo adicional que se le ha hecho se nos ha echado a los bolsillos a todos los abonados de la autoridad. Ocasio. ¿Cómo no? Pero es importante recordarle a la gente que en el afán del gobierno y de los fotutos que utiliza para demonizar tanto a los unionados, perdóname, a los jubilados, a todo lo que tiene que ver con la autoridad con relación a las pensiones. No, al no conocer cómo funcionaba el sistema de retiro, dicen cada soberano disparate. Como por ejemplo el asunto que tú planteabas de salarios de secretaria. Pero no se queda ahí con esta gente. La Junta de Control Fiscal hace unos días atrás publicó un informe estrictamente referente al sistema de retiro. Un documento que tiene creo que son 35 páginas. Y en una de esas, de las aseveraciones que hacen, dicen que la UTIER tenía demasiado poder en la Junta de Síndicos del sistema de retiro. Cuando
cuando todo empleado de la autoridad y toda persona que está jubilada en este momento y a los que están activos saben cómo funciona el sistema de retiro, que para cualquier decisión que había que tomar en esa junta de síndicos se necesitaban 6 votos. Por lo tanto, ambas partes, cada parte, y yo digo cada parte como ellos lo dicen, y tengo que aclarar lo siguiente. Habían 4 miembros de la junta de síndicos que los escogía el director, la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, siendo uno de ellos el propio director ejecutivo. Los empleados miembros del sistema escogían 4. Los activos de esos 4 escogían 3. Y los jubilados escogían 1. Y eso es así en este momento. ¿Qué pasa? Que al ser la UTIEL, históricamente la organización de mayor número de matrículas, pues obviamente escogían esos 3 síndicos que representaban los empleados activos, por lo general eran miembros de la UTIEL. Pero aunque hubiesen los 4 miembros de la UTIEL con ese poder de voto, tenían que para cualquier decisión de asuntos que ellos presentaran convencer 2 de los otros 4 para que poder tomar la decisión con 6 votos a favor. Pero la cosa no se queda ahí. Esa decisión, si se conseguía ese evento, tenía que ir ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica para que la aprobaran o la rechazaran. O sea, ¿de dónde saca la Junta de Control Fiscal el poder ese que le adjudica a la UTIEL? Y lo hace estrictamente, como decimos, demonizando al sistema de retiro y a los jubilados y echándole la culpa a lo que pasó cuando nosotros lo sabemos y lo tenemos que decir para que el pueblo lo sepa y lo entienda, de que el gobierno en su administración fue quien quebró no tan solo el sistema de retiro de la autoridad, quebró todos los sistemas de retiro, como tú muy bien acabas de mencionar. Y en este momento el total de las pensiones del gobierno central, de todos los sistemas de retiro, los paga el Fondo General, por la cantidad que tú mencionaste de 2.000 millones de dólares al año. Eso no lo pueden olvidar. Adelante, Johnny. Gracias. Bueno, precisamente de eso se trata y debido a esa negociación que tenía que haber obligatoriamente, porque no había forma de que un bloque presentara una medida y se aprobara y viceversa, tenía que haber una negociación constante. Y antes de que eso llegara a la Junta de Síndicos, esa petición para hacer cualquier movimiento, tenía que pasar el crisol y la recomendación del actuario, que es el que determina los gastos que se pueden hacer y los que no se deben hacer en nuestro sistema de retiro, para que entonces esa junta luego lo considerara y luego llevárselo a la Junta de Gobierno, como tú acabas de explicar. Es decir, que allí lo más que había era la comprobación de la viabilidad de una medida o de otra. Y por supuesto, hubo momentos que nosotros cruzamos líneas por el bien del sistema de retiro. Líneas que hoy todavía están rindiendo frutos, decisiones tomadas hace 30, 40 años, y no vamos a ponerle a explicárselas a ustedes porque no nos daría el programa, pero nosotros hemos sido celosos, responsables y puntuales en la toma de las decisiones, siempre pensando en 2 cosas: el beneficio del fondo y también el beneficio del patrocinador, que es la autoridad. Por eso es que nosotros estamos en una campaña en defensa de nuestro sistema de retiro y de la Autoridad de Energía Eléctrica, que es el patrocinador, que es el que, de donde venga el dinero, al momento de no haberlo, como es ahora, está pagando nuestras pensiones. Y ustedes podrían pensar que estamos defendiendo a la autoridad con estas expresiones. No, estamos diciendo la verdad, las cosas como son, porque eso es lo que dispone el reglamento. Y nosotros nunca hemos pasado por encima del reglamento, incluso hablando de lo que la Junta de Gobierno aprueba. Hay enmiendas al reglamento que para que cobren vigencia y sean efectivas después de aprobarlas la Junta de Síndicos con las recomendaciones del actuario, la Junta de Gobierno tiene que evaluarlas también. Si son medidas que tienen costo, como por ejemplo los aumentos de pensión, el plan de aumento de pensión cada 3 años, todo eso lo evalúa la Junta. Y decisiones que ha tomado la Junta de Síndicos han beneficiado a la autoridad porque su deuda actuarial ha bajado.
Y ese reglamento está ahí incólume, intacto, porque nadie se atreve a meterle mano. Y esa es la ley entre las partes. Y después lo hicimos mejor porque le aplicamos el reconocimiento de su personalidad jurídica. Y por eso es que ahora mismo estamos defendiendo este sistema de retiro en la Junta de Control Fiscal. Y hemos ido a los tribunales a defenderlo y nadie ha osado cuestionar nuestra personalidad jurídica porque hubo una sentencia sobre ese aspecto que nadie apeló y está vigente. Nosotros hemos defendido nuestro sistema de retiro con uñas y dientes desde el inicio, porque a eso fue que fuimos a la Junta de Síndicos y los compañeros que nos han sucedido han hecho lo mismo. Y esa es la razón, por ejemplo, por la que nosotros todos los años elegíamos un síndico, porque entraba uno, su periodo era de 3 años, entraba el segundo, su periodo era de 3 años más y el tercero de 3 años, porque perseguíamos y perseguimos aún que haya una continuidad en el conocimiento de los miembros de la Junta de Síndicos, porque sería bien problemático que de momento una Junta de Síndicos se renovara con 4 personas nuevas a llegar perdido a las decisiones que se van a tomar. No, los que tienen más tiempo, más antigüedad, empiezan a educar y a mostrarle el camino que tienen que caminar los nuevos. Eso sucede, miren, hasta en el Congreso de los Estados Unidos. La vigencia de los cargos de los miembros de la legislatura en los Estados Unidos es de 4 años, pero hay elecciones cada 2 años. ¿Por qué? Porque se va renovando y hay un cambio generacional y hasta en eso nosotros hemos sido responsables. De modo que nadie puede venir a señalarlos como responsables de una crisis que nos infligieron, una crisis que nosotros advertimos que íbamos a tener que enfrentar si la autoridad seguía en la actitud de no pagar su aportación patronal, como sucedió 9 años después de que se lo advertimos cuando empezaron en 2014 a dejar de pagar lo que el actuario indicaba, luego de más de 70 años siguiendo las determinaciones del actuario. En otro tema, hoy es penoso, porque cuando un trabajador pierde su empleo siempre es penoso, porque es un padre de familia por lo general que pierde el sustento para su familia. Luma anuncia que ha suspendido de empleo 160 personas. Y la mayoría de esas personas, por lo que hemos leído en las noticias, son personas que estaban trabajando en la autoridad y con las promesas que le hicieron, a pesar de que se le advirtió que eso era un suicidio, abandonaron la autoridad, se salieron del sistema de retiro, reclamaron sus aportaciones y se fueron a trabajar a Luma. Al día de hoy podrían tener, en el mejor de los casos, un sistema de contribución definida, que es lo que nosotros no queremos, con una duración de 3 años. Y el sistema de retiro lo echaron por la borda. Y eso como consecuencia de la garata que tiene la autoridad y la autoridad y Luma. O sea, están hablando de que tú no me das el dinero que yo necesito para trabajar y la autoridad le contesta, el dinero se te ha asignado y tienes que buscarlo en tal sitio y no lo estás haciendo y lo estamos viendo a diario. Están pagando las consecuencias ahora también aquellos empleados que se dejaron llevar por los cantos de sirena, pero peor que eso, porque eso es una minoría, es penosa. Pero peor que eso, en el medio de esa garata estamos todos los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica Así es. pagando las consecuencias de toda esa situación. Muchas gracias, Johnny Rodríguez Ortiz. José Ocasio, ¿ibas a decir algo antes de irnos? Que ya se nos acabó el tiempo. Sí, como siempre, quiero terminar pues exhortándole a todos los compañeros jubilados a la presencia en el piquete del próximo miércoles, porque eso es sumamente importante. Y siempre, como digo, cada vez que las cosas se van apretando, nosotros tenemos que apretar también nuestra protesta para que mantenerlos vigentes. Muy bien, gracias a todos los amigos que han estado en sintonía. Gracias, José Ocasio. Gracias, Johnny Rodríguez Ortiz, por otra edición más de La Rebelión de las Canas. Y ya será hasta el lunes a las 5:30, con el favor de Dios. Linda tarde. Que pasen buenas tardes. Buenas tardes a todos.